Muy buenas noches, que Dios les bendiga a mis amigos y amigas que están del otro lado. Bienvenidos a su programa Fe Cristiana de Actualidad, por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Aquí por la radio exclusiva 103.7 FM estamos contentos, agradecidos al Señor por este enorme privilegio que nos permite poder compartir en esta hora, este rato con ustedes, este rato teológico, este rato de bendición y este rato, por supuesto, de compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a estar desarrollando y por la complejidad del mismo, probablemente nos tome hacer 2 o 3 programas al mismo tiempo para poder desarrollar en su finalidad todo lo que respecta el programa, ¿no? Este tema es, vamos a estar tratando lo que es la persecución de la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Cómo la iglesia fue perseguida desde el principio, desde los orígenes del cristianismo, y continuó siendo perseguida a lo largo del tiempo y cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos, por supuesto, desprender de toda esa crisis que pasó la iglesia en su historia y que continúa pasando, ¿no? Porque al final de esta serie de programas que vamos a hacer sobre esta temática, vamos a analizar un poco y reflexionar sobre aquello que nos deja la enseñanza de la persecución hacia el cristianismo, hacia la iglesia, ¿no? Pero antes de comenzar, yo quiero darte los anuncios que normalmente damos en la radio. Este día sábado 25 de mayo, una fecha especial para la Argentina, no vamos a estar predicando en la Plaza Libertad como solemos hacerlo los lunes y sábados a las 21 horas, sino que vamos a estar abocados trabajando en el Ministerio Niños de Cristo, el Comedor de los Niños de Cristo, que es un ministerio adscrito a nuestro Ministerio Factor de Fe y Perdón, de parte de los hermanos Zulema y Jesús, quienes son los que se encargan de administrar y de llevar la palabra de Dios y un plato de comida siempre, cada sábado, desde que ellos comenzaron hace un tiempo atrás, a estos niños en situación de vulnerabilidad. Este sábado vamos a abocarnos todo el Ministerio Factor de Fe y Perdón y Aposento Alto, la iglesia. Vamos a ir hasta ese lugar para compartir una tarde diferente. Vamos a llevar alimentos, va a haber locros, juegos, sesión de barbería, maquillaje y muchas otras cosas y sorpresas especiales que Dios les tiene a esos chicos que han sido de gran bendición para nuestras vidas, sobre todo a los hermanos Jesús y Zulema, que son un matrimonio de gran bendición y que por supuesto han bendecido mucho nuestro ministerio. Ellos lo tuvimos aquí un tiempo, hace un tiempo lo tuvimos aquí en el programa donde nos contaron su historia, su ministerio, nos contaron su testimonio. Eso usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí puede suscribirse, darle like al contenido y activar la campana de notificaciones para que siempre esté al tanto de cuando le lleguen los programas que estamos subiendo allí, que colgamos después de cada transmisión. Usualmente un día o dos después de cada transmisión estamos subiendo el contenido para que si alguien se lo perdió pueda aprovecharlo allí y siempre quede de edificación para todos los que quieran escucharlo. Y bueno, vamos a estar este sábado allí abocados, así que lo invitamos a que si puede acercarse a Alta Prolongación este día sábado, y vamos a estar compartiendo con estos niños y por supuesto dando todo por ellos, ¿no? La Biblia dice que Jesús dice: no debemos impedir que los niños vengan a Él porque de ellos es el reino de los cielos. No, los niños son el futuro de la sociedad, de la iglesia, y tenemos que invertir nuestro tiempo, esfuerzo y amor para que esos niños sean grandemente bendecidos. Pero el domingo sí vamos a estar en la iglesia Aposento Alto en Buenos Aires 120. Ahí vamos a estar a las 19 horas. Así que te invitamos a que te congregues con nosotros. Aparta una hora, un tiempo particular y especial para que puedas estar allí con nosotros en Buenos Aires 120 el domingo a las 19 horas. Así que te invitamos a que te congregues con nosotros, Iglesia Aposento Alto. Y el próximo lunes, por supuesto, sí vamos a volver a la Plaza Libertad a las 21 horas, como cada lunes y sábado. Ese es nuestro lugar estratégico, allí donde estamos predicando la palabra, orando por las familias, orando por los niños, por los adultos mayores, por los jóvenes, toda persona que se encuentre allí, que tenga un encuentro personal con Jesús. Bien, habiendo dicho los anuncios, quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros también en la radio si quieres participar de la conversación que vamos a estar teniendo esta noche a través del 385-425-0933, 425-5232 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes comunicarte con nosotros, mándanos tu pedido de oración, mándanos tu opinión, tu pensamiento, tu pregunta. Todo lo que quieras compartir con nosotros, puedes comunicarte a través de estos números telefónicos. Bien, hoy vamos a estar tratando entonces lo que es la persecución de la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? La persecución hacia los cristianos como tal, ¿no?
Pero antes de indagar un poco sobre los textos bíblicos que nos pueden arrojar un poco de luz sobre este tema, vamos a definir bien lo que es la persecución, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de persecución? Bien, cuando hablamos de persecución estamos hablando de una oposición activa y agresiva sobre un pensamiento ideológico, ¿no? Algo que se opone de manera agresiva e incluso hasta violenta para impedir que esta ideología o esta cosmovisión pueda expandirse, difundirse, y el objetivo de la persecución es acallar las voces que están difundiendo estas ideologías, ¿no? O estos movimientos o estas cosmovisiones, ¿no? Eso es una definición bastante general, bastante genérica, por así decirlo. Y con el cristianismo ese fue el propósito. La mayoría de los que fueron perseguidos en el primer siglo cristiano y en los primeros años después, en los primeros cristianos, tuvieron ese objetivo, acallar la predicación evangélica de Cristo y por supuesto atentar contra todo lo que significaba seguir a Cristo, ¿no? Por lo menos en los primeros años. Eso por supuesto tomó un tiempo, una evolución histórica a lo largo de los siglos y hasta llegar al día de hoy, que también existe la persecución, pero ya no en la modalidad que existió en el primer siglo, sino ahora como lo vamos a después reflexionar al final de los programas, porque tengo entendido que dada la complejidad de este tema, probablemente nos tome 3 programas desarrollarlo en su totalidad, ¿no? Bien, entonces habiendo definido lo que es la persecución, vamos a comenzar con un texto bíblico, porque vamos a ir haciendo un trazado histórico, un recorrido histórico sobre los acontecimientos donde se vivió persecución dentro de la iglesia o dentro del cristianismo como tal, ¿no? Porque ya desde su propio comienzo representó siempre una problemática para las autoridades religiosas judías del primer siglo, las que fueron contemporáneas a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, por supuesto, siempre que él estaba llevando a cabo su ministerio público, haciendo la obra de Dios, siguiendo la voluntad de Dios el Padre, recibía cierta oposición de parte de los religiosos fariseos, más que todos saduceos también, y otros grupos, pero más que todos los fariseos y los saduceos, fueron los que confrontaban constantemente a Jesús. Y por ende, era lógico saber que sus seguidores también iban a sufrir el mismo destino, ¿no? Por lo cual yo hoy quiero que tengas a la mano lápiz y papel para anotar los textos bíblicos que hoy vamos a desarrollar, porque vamos a encontrar a través de las páginas bíblicas las primeras señales de persecución hacia los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo representaba una oposición activa al sistema religioso y cultural que imperaba en ese tiempo. Por ende es necesario que cuando nosotros analizamos y estudiamos esto bajo la lupa de la cultura del primer siglo, bajo su contexto histórico, tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Y qué representaba para las autoridades religiosas judías que el cristianismo se expandiera, ¿no? Que se diera a entender a Jesús como Mesías, como así lo creyeron los primeros discípulos de Cristo y como por supuesto lo creyó la iglesia cuando comenzó en Hechos capítulo 2, donde se añadieron 3.000 miembros ese día. Bien, el primer texto que vamos a analizar es Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a leer la palabra de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, escuche bien, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En este pequeño versículo nos revela una verdad tremenda, ¿no? Cuando Jesús había sido crucificado y José de Arimatea había tomado el cuerpo de Jesús para sepultarlo, el domingo en la mañana, o el domingo ya el mismo día de la resurrección de Cristo, el mismo día, los discípulos estuvieron escondidos. Es decir, que hubo un periodo de tiempo corto, lo que fue el viernes por la tarde, cuando Jesús ya había entregado el Espíritu, hasta el domingo en esta hora en la noche, el domingo en la noche, los discípulos se habían mantenido ocultos. ¿Y por qué ocultos? Porque los judíos estaban buscando la forma de arremeter contra ellos, o ellos tenían miedo de que eso pasara, de que eso aconteciera, ¿no? Y por ahí se pudieron haber generado quizás dudas, ya que Jesús había muerto y no pasaba más nada, parecía que nada cambiaba, pero Jesús nos sorprende con el hecho histórico más interesante e importante de la historia humana, la propia resurrección de Jesús. Y ahí se les aparece dándole nada más y nada menos que la paz sobre el miedo que ellos estaban teniendo. Y este es un versículo clave para poder comenzar este desarrollo histórico, porque el miedo es lo que lo que nos acoge cuando recibimos amenazas de persecución. Toda persona que está bajo persecución es presa del miedo, y por ende el miedo es lo que realmente nos cega, nos disminuye la fe,
nos hace desconfiar de Dios, de su protección, de su cuidado. Y por eso quería empezar con este texto, ¿no? Porque también revela que los primeros cristianos no podían estar libremente mientras no se hubiese desarrollado lo que era la iglesia, ¿no? Ahora bien, luego vamos a dar un salto hasta Hechos capítulo 2, donde ahí comienza el día de Pentecostés. Recordemos que esa es una fiesta judía donde el acontecimiento más importante que ahí ocurrió fue la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y los apóstoles pues manifestaron visiblemente su presencia a través de hablar en lenguas, ¿no? Lenguas e idiomas que las personas que estaban allí, que eran no creyentes, los podían oír hablar, ¿no? De su propio lenguaje. El Pentecostés era una fiesta que congregaba a todos los judíos que pudiesen acercarse a Jerusalén, ¿no? Judíos de la diáspora, que habían sido esparcidos por todo el territorio del Imperio Romano, y por ende ellos tenían que ir a Jerusalén para celebrar estas fiestas solemnes e importantes, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a dar este salto histórico y vamos a irnos a Hechos capítulo 4. Vamos a irnos a Hechos capítulo 4. Ahí vamos a encontrar las primeras señales de la persecución ya a la iglesia, ya no tanto a los discípulos, sino a la iglesia, ¿no? En Hechos capítulo 4, vamos a hablar en el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Bien, el solo hecho de que Pedro y Juan estuviesen predicando a Jesús y predicando la resurrección de los muertos ya era para los judíos un crimen. Por ende, la persecución comienza cuando ellos le echan mano a los apóstoles para meterlos en la cárcel y así pretender persuadirlos de que dejen de predicar a Cristo, de que no prediquen a Jesús, y por ende su mensaje sea disminuido, la influencia de los cristianos pues se reduzca a lo más mínimo, ¿no? Recordemos que 2 capítulos atrás la iglesia nació con 3.000 miembros, y 3.000 miembros es un número bastante importante para la época. Por ende, la influencia del cristianismo estaba creciendo y se estaba multiplicando de forma potencial, ¿no? Y era necesario que las autoridades judías pues pudiesen imponer nuevamente su influencia. Más que todo, las persecuciones que se dieron a los primeros cristianos se dan por celos y envidia de que las mismas autoridades religiosas perdiesen la influencia sobre el pueblo, y entonces fuese el nombre de Cristo exaltado y le robase a ellos la gloria que ellos estaban ostentando hasta ese momento. Por ende, esto se da en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ahora en ese mismo capítulo, si vamos al versículo 18, Hechos capítulo 4, verso 18, hasta el 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Y llamándolos los judíos a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera, ahí empieza la amenaza, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí hay algo importante: lo que Pedro y Juan están predicando no son fábulas ni cuentos que ellos escucharon de otras personas. Ellos fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo durante su ministerio público, y por ende la gran comisión que les había dado en Mateo 28, 19 y 20, que se arrastra incluso hasta nuestros tiempos, es de ser testigos en Judea, en Jerusalén y en todos los territorios de la tierra. Por ende ellos cumplieron a cabalidad esto, y por eso les trajo esta persecución, porque las autoridades religiosas, como le dije anteriormente, pues se sentían amenazadas de que su influencia se perdiera entre el pueblo, y por ende ya no iban a significar o no iban a ser gente importante, ¿no? Por eso. Por ende, ellos, después de haber estado en la cárcel, pues los liberaron y al mismo tiempo los amenazaron de que no hiciesen más eso, ¿no? Pero ellos, obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo a Dios antes que los hombres, que es lo que dice Pedro, vamos a saltar hasta el Hechos capítulo 5, versos 17 y 18. Un capítulo más, mire lo que dice 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Segunda vez que los ponen en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, la segunda vez que Pedro es encarcelado en la cárcel pública, el ángel del Señor, o sea, la providencia divina,
hace el milagro de liberarlos y les da un imperativo: vayan y preséntense en el templo, donde probablemente los iban a ver las autoridades religiosas, ¿no? Y esto tenía doble propósito: ver que Pedro había salido de la cárcel sin ninguna expresión de violencia, sin ningún motín, dado que había salido por providencia divina. Y segundo, que este hecho en sí mismo confirmase la predicación de Pedro sobre Cristo, sobre que Cristo es el Mesías, es el Señor, y que Dios está respaldando lo que los apóstoles están haciendo. Por ende, esto es algo de Dios, no es algo de un movimiento, como por ahí pudiese entenderse, o de un líder que de repente se levantó y ganó ciertos seguidores y empezó a hacer estragos en Judea y en Jerusalén en el primer siglo, sino que se trata del cumplimiento de las profecías mesiánicas de Dios en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y que, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el cumplimiento real de esto que estamos anunciando. Ahora mismo, en este mismo capítulo, estamos en Hechos capítulo 5, vayamos a 27 y 29, versos 27 y 29. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de toda su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hace referencia de que los quieren culpar de la muerte de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora fíjense algo interesante, ¿no? En el capítulo anterior estamos leyendo que Pedro le puso la carga de la prueba o de la responsabilidad a las autoridades religiosas de que ellos dijeran si era justo obedecer a Dios antes que los hombres, ¿sí? Y ante todo lo que había sucedido después, ahora Pedro afirmaba con gran certeza que es necesario. Ya no le está poniendo la carga a las autoridades religiosas, sino que él mismo está asumiendo esa carga y está afirmando con denuedo, diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí está afirmando ante la persecución, ante la cárcel, que había echado 2 veces en la cárcel, había sido puesto preso 2 veces. Ante todas esas circunstancias, Pedro continuó afirmando que él obedecería a Dios antes que a los hombres. O sea, él estaba con la convicción tal y con el respaldo del Espíritu Santo de tal manera que nada le importase lo que le pasase, sino que ni las amenazas, ni la cárcel pública, ni la cárcel de ningún tipo lo iban a persuadir a que dejase de enseñar el nombre de Cristo ahí a donde él había sido escogido para hacerlo. Bien, saltemos al capítulo 6, ¿no? Al capítulo 6, Hechos capítulo 6, vámonos al verso 12 y 13, sigamos leyendo, estamos leyendo la persecución de los primeros cristianos, ¿no? 12 y 13, dice el texto: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mire esto, aquí estamos hablando del arresto de Esteban, ¿no? Esteban es reconocido en la historia de la iglesia como el primer mártir, ¿no? El primer mártir, la palabra mártir en griego significa testigo. Y es el primer mártir registrado en los documentos bíblicos, aquí en el libro de los Hechos, lo acabamos de leer. Y este texto que acabamos de leer es el primer texto donde los religiosos judíos empezaron a crear nuevas argucias mentirosas para poder tener respaldo y argumentos para encerrarlos y hacerles daño a los cristianos, ya que no les funcionó meterlos en la cárcel, no les funcionó persuadirlos de manera que los amenazaran con cualquier otro daño, sino que ya empezaron a inventar mentiras y a decir cosas falsas para que pudiesen ellos ser persuadidos y por supuesto con acusaciones de tal gravedad que implicaba la pena de muerte para ese entonces, ¿no? Ahí estaban diciendo que Esteban era un blasfemo, la blasfemia era pagada con la muerte, y muchas otras cosas graves de lo que lo estaban acusando, y se habían puesto de acuerdo para engañar al pueblo y que el pueblo arremetiese contra Esteban y de esta forma persuadirlo, ¿no? Ellos estaban haciendo todo lo que podían a su alcance para evitar que el cristianismo fuese predicado y el cristianismo fuese expandido, ¿no? Esto es importante y nos sirve de gran lección para nuestros días, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos callamos a ese Cristo que nos ha salvado, que nos ha perdonado nuestros pecados, que ha hecho milagros, que ha hecho señales y prodigios en nuestras vidas, y que por ende es necesario que nosotros prediquemos a ese Cristo con denuedo, con pasión, con valentía, ¿no? Dice la Biblia que también el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, ¿no? Entonces ahí los valientes lo que toman
su cruz y siguen a Cristo y lo predican aún en medio de toda esta hostilidad cultural que estamos viviendo hoy, se pueden parecer a los primeros cristianos, ¿no? Porque muchas veces inventan mentiras, engaños y cosas para persuadirnos de alejarnos de la predicación cristiana que se nos encomendó por nuestro Señor Jesucristo. Por ende, esto al hacerlo Esteban, todos conocemos la historia de Esteban, ¿no? Porque después que Esteban se defiende en Hechos capítulo 7, todo el capítulo, aquí tenemos la primera evidencia de una acusación falsa. Y esto, por supuesto, nos recuerda la predicación de Jesús, cuando Jesús dijo que bienaventurados aquellos que cuando los acusen diciendo mentiras y falsedades a causa de su nombre, ¿no? Porque su galardón será grande. O sea que el galardón de Esteban es enorme porque lo acusaron falsamente y perdió la vida por causa de esas mentiras y esas acusaciones falsas para que los judíos intentaran pues perseguir y arremeter contra la iglesia, contra los cristianos, ¿no? Entonces, si vamos a Hechos capítulo 8, seguimos avanzando por estos capítulos, porque cada uno de estos capítulos encierra una verdad sobre la persecución y sobre el tema que estamos tratando. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren qué interesante esto, porque acá es la primera mención de donde se nos dice que hubo gran persecución, o sea, había una oposición activa contra los cristianos de Jerusalén, ¿no? De manera que ellos tuvieron que abandonar sus casas, abandonar los lugares donde vivían y fueron esparcidos a todos los lugares de la tierra, dice la Biblia. Ahora, qué interesante es esta reflexión, porque Jesús dice que primero tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea y en los confines de la tierra. Y para que los cristianos saliesen de Jerusalén y de Judea, era necesario que algo pasara. Por ende, Dios en su soberanía, en su majestad, utiliza todas estas cosas malas que estaban pasando, como la persecución de la iglesia, como un motivo para crear las circunstancias de que estos cristianos fueran esparcidos a otras partes del mundo y donde se encontrasen, ahí pudiesen difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Qué grande es el Señor, qué poderosa sabiduría tiene Dios, es insondable sus caminos, la verdad que es algo tremendo. Bueno, ya son las 21:30, el tiempo pasa volando, ya vamos a ir a la primera pausa, pero antes déjame recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Escríbenos que te esperamos. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. ¿A dónde iremos, Dios, sin ti? No tenemos a dónde ir si tú no estás con nosotros. Solamente tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. Bueno, estamos con la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos discutiendo, hemos comenzado hoy una serie sobre la persecución de los cristianos y de la iglesia a lo largo de la historia. Esta es la primera parte de todo este complejo estudio que vamos a estar haciendo y que vamos a estar desarrollando a lo largo de los programas subsiguientes. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí con nosotros, ahí aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de la historia, conociendo más de Dios a través de su servidor que muy humildemente, con el poco conocimiento que Dios me ha permitido tener, todo lo que recibimos de gracia lo damos de gracia para que usted crezca, se fortalezca en su fe y conozca la fe cristiana. Hoy vamos a saludar acá a nuestro amigo Víctor Angarita, que nos está escribiendo por acá por el chat. Saludos a Víctor Angarita, que nos escucha desde Venezuela, gran amigo que trabajó conmigo en el barrio de Caracas. Saludos, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, hermano querido. Gracias por estar siempre atento al programa. Y también queremos recordarle que puede comunicarse con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí con el WhatsApp atento para que mandes tus opiniones, tus comentarios, pensamientos o también pedidos de oración. Bien, estábamos hablando un poco de la persecución de la iglesia y estamos desarrollando algunos textos del libro de Hechos de los Apóstoles, donde hemos hablado de los primeros cristianos que fueron perseguidos, ¿no? Y nos quedamos en la persecución de Esteban, cuando Esteban fue lapidado y se empezaron a inventar falsos testimonios para poder tener argumentos graves contra Esteban y así pues reducir su predicación, y por supuesto lo que terminó pasando fue que lo asesinaron, ¿no? Lo apedrearon. Y nos quedamos en Hechos capítulo 1, donde versículo 1, Hechos
Hechos capítulo 8, verso 1, donde se habla de Saulo. Aparece por primera vez Saulo, que lo conocemos como Pablo después de su conversión, el apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo era Saulo el perseguidor, el que perseguía a los cristianos, ¿no? Y dice el versículo 1 que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? Y por supuesto, esto nos da una enseñanza tremenda, ¿no? Cómo la misma persecución se encargó de que el evangelio alcanzara nuevas latitudes, nuevas tierras. A causa de la persecución, pues los cristianos tuvieron que dejar su vivienda, su familia, todo lo que habían conocido, y irse hacia otras latitudes y otras tierras. Huyendo de la persecución, llevaron el evangelio a otros lugares y permitieron que otra gente pudiese conocer de Cristo. Maravilloso el Señor, ¿no? Bien, en el versículo 3 de este mismo capítulo, en Hechos capítulo 8, dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que este maravilloso cristiano, que fue después que se convirtió, por supuesto, antes de ser el apóstol Pablo, que todos nosotros admiramos y respetamos lo que Dios hizo en su vida, en su ministerio, era un gran perseguidor de la iglesia. Por eso nosotros, cuando tenemos contacto con gente que odia el cristianismo, que habla cosas contra Cristo y que blasfema y que dice tantas cosas acerca de la Biblia y todo eso, no podemos dar por sentado que esta persona no pueda ser tocada por Dios. Porque uno de los grandes tocados por Dios fue el mismo apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Y él mismo lo confiesa que así lo hacía. Y aquí tenemos el testimonio donde dice que entraba casa por casa. O sea, él pensaba que estaba haciendo un bien al entregar a los cristianos a las autoridades judías, y por ende someterlos a toda clase de castigos que por supuesto los testifican otros documentos, otros escritos, ¿no? Pero por ahora nos estamos centrando en la palabra de Dios, que es el libro de los Hechos, ¿no? Pero aquí vemos que la persecución se había intensificado, ¿no? Y que los cristianos que no lograron salir de Jerusalén eran perseguidos por Saulo, y que era casa por casa quien que Saulo entregaba a los cristianos, hombres y mujeres, sin importar su distinción, su género, sin importar nada, los entregaba directamente en la cárcel. Avanzando un poco más en Hechos capítulo 9, donde se nos narra la conversión de Saulo, porque Saulo todavía en este capítulo estaba ya emprendiendo camino hacia Damasco para buscar a más cristianos y entregarlos en la cárcel. Pues en ese camino se encuentra con Jesús. Ahí ustedes todos conocemos, todos hemos escuchado hablar, o quizá lo hemos leído en más de una ocasión, cómo se dio la conversión de Pablo, cómo dejó de ser Saulo para ser Pablo, y precisamente fue persiguiendo a la iglesia. La persecución de la iglesia hizo que este hombre se convirtiera en el más acérrimo defensor de aquellos que una vez persiguió. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Cómo Dios te puede cambiar la vida, cómo Dios puede verdaderamente transformar el corazón de un perseguidor que odiaba y que era acérrimo enemigo de Cristo, a un corazón que ame tanto a Cristo para soportar tantas cosas que el apóstol Pablo soportó después en el futuro, por supuesto, de lo que ahí venimos desarrollando, ¿no? Pero en Hechos capítulo 9, yéndonos al versículo 23 hasta el 25, vamos a encontrar que este mismo apóstol Pablo, ya convertido, miren lo que dice la Biblia: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. O sea, ahora no solamente habían usado a Saulo como perseguidor de cristianos, sino que cuando lo encontraron convertido a Cristo y predicando a Cristo, ahora querían matarlo. Imagínense cómo llegaban a dónde llegaban los escrúpulos de estos religiosos, que no les importaba el servicio que Saulo les dio mientras encontraban o entregaban a algunos cristianos, sino que al mismo tiempo ya ahora querían matarlo, ya no les importaba quién era. Esto es un testimonio también de cómo cambió radicalmente Saulo, ¿no? Y dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, estaban ahí pendientes para cazarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. O sea, tuvieron que hacer un malabar allí espectacular para que Pablo pudiese escapar de las manos de los judíos, que estaban esperando que saliera para poder cazarlo y asesinarlo, quitarle la vida. Ya no estaban amenazándolo con meterlo en la cárcel, sino que ya los judíos habían cruzado el límite ya con Esteban, habiéndolo apedreado hasta la muerte. Ahora querían hacer lo mismo con el apóstol Pablo. ¿No es interesante cómo es esto, no? Y ahora, si nos vamos un poquitito más adelante en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 9, al versículo 29 y 30, mire lo que hacía Pablo: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor,
y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, Pablo tuvo tan mala suerte que no solamente los judíos querían matarlo, sino también los griegos, ¿no? Ahora los griegos querían asesinarlo. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es un versículo tremendo porque nos revela que en medio de toda esa angustia de la persecución, de todo lo que los judíos y ahora los griegos querían hacerle, pues la iglesia tenía paz. Tenía paz y la iglesia continuaba creciendo. Recordemos que la iglesia se congregaba en las casas, ¿no? Antes no tenían ningún derecho de construir templos, no tenían ningún derecho de nada. De hecho, se les había conocido como una secta judía radical y se les conocía con el nombre peyorativo de cristianos, ¿no? Recuerden que el nombre cristianos inicialmente se decía como de forma peyorativa, como para denigrar a alguien, como para insultarlo. Pero al mismo tiempo, la palabra cristiano fue cobrando el sentido de identidad y entonces la iglesia fue un poco tomando su propia identidad para distanciarse de los judíos. Ellos asumieron el nombre de cristianos como está testificado en Hechos capítulo 11, verso 26, donde se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y al hacerlo, al asumir esa identidad, ellos estaban asumiéndola para que se pudiesen distinguir de los judíos, ¿no? Porque hasta ese entonces todavía se les relacionaba con los judíos o se les identificaba como una secta judía y por ende era necesario que ya ellos fuesen tomando terreno aparte, ¿no? Separado de lo que es judaísmo, ¿no? Bien, hasta aquí hemos hablado de la persecución que está registrada de manera explícita en el libro de los Hechos y cómo la iglesia cristiana siempre ha estado recibiendo persecución y siempre ha estado en crisis, ¿no? Siempre ha estado atenta a todas estas persecuciones y ha tenido que sufrir estas crisis, ¿no? Y ha tenido que sufrir también el maltrato de los primeros cristianos y por ende todo esto se da en este contexto, ¿no? Pero esto no es el final, porque a medida que vayamos avanzando en nuestra lectura, más cosas se nos van a ir revelando y se nos va a ir diciendo lo que fue la historia de los primeros cristianos. Pero ahora vamos a dar un salto del año en el que se termina de escribir el libro de los Hechos hasta el año donde el emperador Nerón que gobernó Roma, el imperio romano, quiero ser exacto con los años, ¿no? Gobernó Roma desde el año 54 hasta el 68, ¿no? Más que todo, la predicación del apóstol Pablo y Pedro, los primeros cristianos y las epístolas que se escribieron en el Nuevo Testamento, pues se hicieron durante el gobierno de Nerón. Y según la tradición, el emperador Nerón fue quien termina llevando la vida de Pedro y Pablo, asesinándolos a los dos, ¿no? Es una tradición que ya vamos a ir estudiando en el próximo programa, ya dado que el tiempo ya se nos agota, pero quiero detenerme y comenzar para encarar el próximo programa de lleno con la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, ¿no? Esta primera parte iba a tratar de la persecución de la iglesia en el libro de los Hechos y cuáles son las lecciones que hoy podemos aprender de esas primeras persecuciones, ¿no? La iglesia se construye en una persecución donde no solamente corría peligro la libertad del cristiano, sino también la vida, ¿no? Porque inicialmente comenzaron metiéndolos presos y después fueron evolucionando hasta blasfemar, inventar mentiras, inventar engaños para poder quitarles la vida a los cristianos y así aminorar la predicación cristiana del evangelio, ¿no? Esto a su vez produjo que los cristianos se huyeran de Jerusalén, huyeran de Judea y al llegar a otras latitudes, a otros puntos geográficos, esparcir, por supuesto, el Evangelio de Jesucristo en otros lugares, ¿no? Pero esto todo se da, esto acontece durante el periodo de Nerón, ¿no? Porque ahí es donde realmente la mayoría de todo el Nuevo Testamento fue escrito, ¿no? La mayoría de todos estos, de las epístolas de Pablo mayormente, incluso las epístolas de Pedro, ¿no? Son escritas ahí en medio de este gobierno, de este emperador nefasto, que ya vamos a hablar un poco de él en el próximo programa. Bueno, ya estamos ya casi al final y vamos a irnos a la segunda pausa, pero todavía tienes tiempo de comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Escríbenos un mensaje allí para saber qué opinas del tema que estamos discutiendo, de esta serie que hemos empezado hoy, que vamos a estudiar cómo la iglesia es perseguida a lo largo de la historia, cuáles son las enseñanzas,
qué opinas, qué piensas, o si quieres, mándanos tu pedido de oración porque estamos orando los unos por los otros y ahí vamos a estar como iglesia, que tiene que ser un hospital del alma, una mano amiga, para poder tenderse en medio de toda la necesidad que todos estamos viviendo. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con la parte final del programa. Hasta la próxima. Nos entregamos a ti, Señor. Ya estamos con la parte final de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Ya hemos terminado, se nos fue la hora. Quiero recordarte que si no pudiste sintonizar este programa desde el principio, puedes ubicarnos en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Allí suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cuando estemos subiendo o hayamos completado la subida de una de nuestras transmisiones, ya que cada transmisión, pasado un día o dos, estamos subiendo el contenido allí para que nadie se pierda del estudio y de la edificación que estamos todos compartiendo cada martes y jueves aquí en la radio exclusiva 103.7 FM. También queremos invitarte este día domingo, a la iglesia Aposento Alto en Buenos Aires 120 a las 19 horas. Ese es el horario del culto general. Ven con toda tu familia, con tus amigos, ven con la gente que necesite buscar de Dios, porque es tiempo de acercarnos a Él. Es una sociedad que está perdiendo constantemente los valores, los principios morales, está perdiendo la dirección del destino donde quiere dirigirse, y es necesario que podamos todos juntos invocar la presencia de Dios para que nos amemos los unos a los otros y podamos caminar en la presencia y la bendición de Dios el Padre. Bueno, yo hoy quiero pedirte en esta hora, que sé que te quedaste ahí detrás de la radio allí con nosotros durante toda esta hora, sabiendo que puedes estar pasando algún problema, alguna angustia, alguna necesidad. Quizás cuando te levantaste en el día de hoy, no te imaginaste que esta noche Jesús iba a tocar a la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aunque ciertamente Jesús está creando siempre las circunstancias para que podamos conocer de él, saber de él y tener una relación de padre e hijo con él, este es el momento para hacerlo. Siempre hay tragedias, angustias, malos momentos, situaciones difíciles que nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y ahí es ese momento que Dios utiliza para que abras tu corazón y tu mente y se haga evidente en tu vida la presencia de Dios con su poder transformador, que es real y es auténtico. Así que para ello yo quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Antes de que cerremos el programa, no te vayas a tu casa sin antes recibir la bendición de Dios. No cierres esta emisora, no apagues la radio antes que Dios te bendiga y te dé el regalo que todos queremos y hemos estado esperando, el regalo inmerecido de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Si quieres que este regalo llegue a tu vida, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración la acabas de hacer conmigo ahí, con la fe auténtica, con el corazón abierto, déjame decirte que la Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debe haber una confesión y una convicción que viene después de la confesión para que el Señor transforme nuestra vida y transforme nuestra mente, nos haga acercarnos a Él. Bien, ya nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan, los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a todos los hermanos que nos escuchan en Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Betty Carí, Alexis Riverol, a todos los que nos escucharon hoy, a Víctor Angarita en Venezuela. Saludos, mi hermano, gracias por estar presente. Y recuerde que este programa lo vamos a estar subiendo mañana o pasado mañana a nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Así que el día lunes también vamos a estar en la Plaza Libertad. No vamos a estar este día sábado, porque recuerde que este sábado vamos a estar en una jornada especial con los niños del Comedor de Cristo, del Comedor Niños de Cristo, ahí en Salta y Prolongación. Vamos a tener un día especial, una tarde muy linda, y por eso no vamos a estar en el evangelismo de la plaza, porque vamos a abocarnos a esa actividad y la vamos a retomar el día lunes, donde sí vamos a estar en la plaza el lunes a las 21 horas llevando la palabra, orando por las personas que allí se encuentren y sumando gente para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea bendecida y este nuevo tiempo haya un avivamiento en Santiago del Estero.
Gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron posible este programa, la producción, a todos aquellos que están detrás de esta producción de este programa. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.